Buenas tardes. El despacho segundo del circuito laboral se concede empezar audiencia de trámite y juzgamiento conforme al artículo 80 del Código Procesal Laboral, donde se evacuarán las etapas de práctica de pruebas, alegatos de conclusión y por último la lectura de la sentencia. Este despacho le concede la palabra a la parte demandante para identificarse. Gracias, señora juez. Para efectos del registro, me identifico. Mi nombre es Juan Pablo Valero Casas, eh, con cédula de ciudadanía 1193-067-754, titulado con tarjeta profesional número 455-666 del Consejo Superior de la Judicatura. Comparezco en mi calidad de apoderado judicial de la parte demandante, la señora Rosalinda Buitrago y sus hijos menores. Me encuentro presente y listo para intervenir en la diligencia. Muchas gracias. El despacho le concede la palabra a la parte demandada para identificarse. Buenas tardes, su señoría. Mi nombre es Camilo y con tarjeta profesional número 322-465 de la Escuela Superior de la Judicatura y me encuentro presente y dispuesto a intervenir. Soy el apoderado de la empresa Envíos Rápidos S.A. y Positivo ARL. Perfecto, muchas gracias. Eh, la primera etapa a evacuar será la de práctica de pruebas. Este despacho le pide a la parte demandante que por favor haga presencia de su testigo Rosalinda Buitrago y la identifique. Muchas gracias. Sí, su señoría, está presente en la reunión la señora Rosalinda Buitrago. Ahora encienda la cámara y se identifique para proceder con el interrogatorio de parte. Comenzamos Comenzamos con con el el interrogatorio. interrogatorio. Bueno, señora Señora Rosalinda, Rosalinda, por por favor, favor indique indique su su nombre nombre completo, completo, documento documento de de identidad, identidad, residencia residencia y y su su relación relación con con el el señor señor Pepito Pepito Pérez. Pérez. Buenas tardes. Estoy identificada con la cédula 294-8382. Mi nombre es Rosalinda Buitrago. Soy la esposa del señor Pepito Pérez, con quien estuve casada 20 años y tuve un hogar y tuve 3 hijos. Le informo que antes de comenzar el interrogatorio, este interrogatorio se realiza bajo juramento. Tiene derecho a no responder preguntas que puedan autoincriminarla y a sus declaraciones serán grabadas, pueden ser utilizadas como prueba. El propósito es esclarecer hechos relacionados con el incidente laboral del señor Pepito Pérez el día 18 de julio de 2022. ¿Entiende sus derechos y está dispuesto a declarar? Estoy dispuesta a declarar. Bueno, muchas gracias. La parte demandante puede proceder con el interrogatorio. Eh, señora Señora Rosalinda, Rosalinda, ¿desde ¿desde cuándo cuándo convivía convivía usted usted con el con el señor señor Pepito Pepito Pérez Pérez y y cómo era cómo su era su vida vida familiar familiar durante durante ese ese tiempo? tiempo? Yo conviví con el señor Pepito desde inicios de nuestro matrimonio hace 20 años. Tuvimos una relación estable, vivimos juntos en Bogotá. Él trabajaba todos los días y yo me encargaba de los niños y el hogar. Listo. ¿De qué ¿De qué manera manera contribuía contribuía económicamente económicamente el el señor señor Pepito al Pepito al sostenimiento sostenimiento del del hogar? hogar? El señor Pepito era quien sostenía económicamente el hogar. Él cubría todos los gastos, alimentación, arriendo, servicios públicos, útiles escolares, la ropa a los niños, transporte y cualquier emergencia familiar. ¿Y ¿Y usted usted desempeñaba desempeñaba algún algún trabajo trabajo remunerado remunerado durante la durante la convivencia convivencia o o dependía dependía económicamente económicamente del del ingreso ingreso del del señor señor Pérez? Pérez? No, señor, yo no tenía trabajo remunerado. Yo durante los 20 años me dediqué a los niños exclusivamente y a las labores del hogar, así que dependía totalmente de él. Vale. Vale. ¿Qué ¿Qué gastos gastos del del hogar hogar asumía el asumía el señor señor Pérez de Pérez de manera manera habitual? habitual?
Él asumía todo, o sea, pagaba el arriendo, mercado, todos los gastos de la semana, los servicios públicos, los uniformes de los chicos, las matrículas, los pasajes de los buses, las pensiones del colegio y cualquier necesidad médica, de estudio o que algo de urgencia que se ¿Qué presenta. edad ¿Tienen tienen sus sus hijos hijos y y cuáles cuáles eran eran sus sus necesidades necesidades económicas económicas al al momento momento del del fallecimiento fallecimiento del del señor señor Pérez? Pérez? Mi hijo menor tiene 8 años, la niña del medio tiene 12 y la hija mayor 17. Los tres estaban estudiando, la mayor estaba en el grado 11 y quería entrar a la universidad. Todos dependen completamente de mi ingreso, que hoy es inexistente porque yo no trabajo. Listo. Listo. ¿Qué ¿Qué actividades actividades de de cuidado, cuidado, crianza crianza o o apoyo apoyo familiar familiar realizaba realizaba usted usted mientras mientras el el señor señor Pérez Pérez trabajaba? trabajaba? Yo cuidaba a los niños, los llevaba al colegio, estaba pendiente de sus tareas, su comida, sus citas médicas. También hacía todas las labores del hogar mientras él trabajaba y nuestra organización familiar dependía del rol de cada uno que cumplía. Señora Señora Rosalinda, Rosalinda, ¿cómo ¿cómo se se enteró enteró usted usted del del fallecimiento fallecimiento del del señor señor Pérez Pérez y y qué qué ocurrió en ocurrió en esos esos primeros primeros días? días? Me enteré del fallecimiento de él por una llamada telefónica. Me dijeron que había ocurrido un accidente y que mi esposo no había sobrevivido. Fue un momento duro, los días siguientes fueron de mucho dolor, trámites y tratar de explicarle a mis hijos lo que había pasado. Bueno, Bueno, después después del del fallecimiento, fallecimiento, ¿se ¿se vio vio afectado afectado su su mínimo mínimo vital vital y y el el de de sus sus hijos? hijos? Sí, totalmente. Desde que murió no tenemos ingresos. No puedo, no he podido cubrir los gastos básicos y he tenido que pedir ayuda a mis familiares. Los niños dependen totalmente de mí y el mínimo vital de todos se vio gravemente afectado. Eh, ¿Qué ¿Qué gestiones gestiones realizó realizó usted usted ante ante la la ARL ARL Positiva Positiva para para solicitar solicitar la la pensión de pensión de sobreviviente? sobreviviente? Yo fui personalmente a la oficina de la ARL Positiva, con todos los documentos, registros civiles, actas de defunción y documentos del accidente. Le expliqué que necesitábamos la pensión de sobreviviente porque yo dependía económicamente de él. ¿Usted ¿Usted recibió recibió alguna alguna respuesta respuesta directa directa de de la la ARL? ARL? O O sea, ¿le sea, le informaron informaron exactamente exactamente algo y algo y si le si le dijeron dijeron qué se qué le se le dijo? dijo. Me respondieron directamente en la ventanilla. Me dijeron que no teníamos derecho a pensión porque según ellos el accidente no era laboral, que mi esposo no estaba trabajando y que la moto no era de la empresa. Esa fue la respuesta verbal que me dieron. Le Le mencionaron mencionaron en en la la ARL que ARL que existía existía otra otra persona persona reclamando la reclamando la pensión, pensión, ¿qué ¿qué le le dijeron dijeron al al respecto? respecto? Sí, señora juez, señor. Allí mismo la funcionaria me dijo que había aparecido otra mujer diciendo que llevaba con él 5 años viviendo y que también estaba reclamando la pensión. Y esa fue la primera vez que escuché algo así. Listo. En su En su experiencia experiencia como como esposa esposa y y conviviente, conviviente, ¿cómo ¿cómo describiría la describiría la relación relación diaria diaria con el con el señor señor Pérez? Pérez? Él era un hombre muy presente. Todos los días después de trabajar, llegaba a la casa, estaba pendiente de los niños, ayudaba con algunas actividades y siempre hablábamos de nuestros planes como familia. Él nunca se distanció de nosotros. Listo. Listo. Ya Ya para para terminar, terminar, por por favor, favor, explíquenos explíquenos cómo ha cómo ha afectado afectado emocional emocional y y económicamente a económicamente su a su familia la familia la muerte muerte del del señor señor Pérez y Pérez la y la negativa negativa de de la la ARL ARL a a reconocer reconocer la la pensión. pensión. Bueno, la muerte de mi esposo ha sido devastadora. Emocionalmente ha afectado mucho a mis hijos. El menor todavía pregunta por su papá. Económica estamos en una situación muy difícil porque dependíamos totalmente del salario de él. Y la negativa de la ARL nos dejó sin ningún tipo de apoyo, a pesar de que mi esposo murió trabajando.
Bueno, muchísimas muchísimas gracias gracias por por el el testimonio, testimonio, señora señora Rosalinda. Rosalinda. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Rosalinda, por su declaración en este trámite judicial. Ok. De acuerdo. Para seguir dando trámite a la etapa de práctica de pruebas, este despacho le pide a la parte demandada que por favor haga presencia de sus testigos a esta audiencia judicial. Su señoría, mi primer testigo es José Santos, el gerente de la empresa Envíos Rápidos SAS. Perfecto. El señor José Santos podría, por favor, prender cámara y micrófono e identificarse plenamente en este trámite judicial. Sí, buenas tardes. Mi nombre completo es José Santos López, tengo 45 años, mi cédula de ciudadanía es 79-123-456. Ay, sí, qué pena. Resido en la calle 123, número 4567 en Bogotá. Y bueno, soy gerente de envío rápido SAS desde el 2015 de enero. Perfecto. Eh, Señor José Santos, antes de comenzar, le informo que este proceso, este interrogatorio se realiza bajo juramento. Tiene derecho a no responder preguntas que puedan autoincriminarlo y sus declaraciones serán grabadas y pueden ser utilizadas como prueba. El propósito es esclarecer hechos relacionados con el incidente laboral del señor Pepito Pérez el día 18 de julio del 2022. ¿Entiende sus derechos y está dispuesto a declarar? Sí, entiendo y estoy dispuesto a declarar. ¿De acuerdo? La parte demandada puede proceder con el interrogatorio de parte. Muchas gracias, su señoría. Bueno, gracias, señor José Santos, por hacer presencia hoy. Eh, Como primera pregunta, ¿me podría usted confirmar si el día 18 de julio de 2022 usted impartió órdenes directas al señor Pepito Pérez para que realizara un viaje desde Bogotá al municipio de Melgar con el propósito de entregar una encomienda contratada para la empresa Gaseosas Cóndor SAS? Si es así, ¿cuáles fueron exactamente sus instrucciones? Y incluyendo, por favor, si me puede dar la hora de salida, el medio de transporte asignado y la hora límite para la entrega. Sí, señor, pues confirmo, yo impartí las órdenes directas al señor Pérez en ese día. Indiqué que saliera a Bogotá a las 2 de la tarde, 2 p.m., que utilizará la moto asignada por la empresa y que entregara pues la encomienda en Melgar antes de las 5:30 de la tarde, ya que pues era un servicio express y el regreso debía ser el mismo día. Muchísimas gracias. El servicio de mensajería ofrecido por Envíos Rápidos incluye el compromiso de entrega express el mismo día. ¿Fue usted quien autorizó o supervisó la contratación de ese servicio específico con Gaseosas Cóndor SAS? ¿Y qué medidas tomó para asegurar el cumplimiento de dicho compromiso? Sí, nuestros servicios express garantiza entregas el mismo día en rutas locales, como pues era este caso. Yo supervisé también esa contratación con Gaseosas Condor SAS y pues para asegurar el cumplimiento asigné a un personal capacitado y pues vehículos en buen estado y además de un monitoreo por tiempo, pues para que las horas de entrega sean las correctas en los tiempos estimados. Muchísimas gracias, señor José. Continuando con la siguiente pregunta, la empresa asignó específicamente una moto al señor Pepito Pérez para el desempeño de sus funciones como conductor mensajero. ¿Qué políticas o qué protocolos internos existen dentro de la empresa respecto al uso, mantenimiento y reporte de averías en los vehículos asignados a los empleados? Sí, para Pérez se le asignó una moto pues para sus funciones y pues nuestras políticas requieren que los empleados reporten cualquier avería inmediatamente pues al supervisor o al departamento de mantenimiento y pues no se permite el uso de vehículos alternativos sin la autorización previa. Listo.
Ahora, para profundizar en las políticas de mantenimiento, ¿me podría usted narrar detalladamente qué políticas de mantenimiento de vehículos son utilizadas dentro de la empresa? Si me puede incluir aspectos como revisiones periódicas, procedimientos de inspección y responsabilidades asignadas. Sí, en Envío Rápido SAS tenemos una política de mantenimiento preventivo y correctivo para pues, todos los vehículos, incluyendo pues, las motos. Realizamos revisiones periódicas cada 3 meses, que incluyen la inspección de frenos, cadenas, neumáticos, luces y, pues los niveles de aceite. Esto se hace pues en un taller autorizado externo. Los empleados deben reportar cualquier tipo de anomalía antes de salir a ruta y hay un registro digital de cada mantenimiento, firmado por un mecánico y el supervisor. Yo, como gerente, superviso que se cumplan pues todos estos protocolos para evitar incidentes y cualquier falla mayor se documenta en un informe interno de la empresa. Listo, muchísimas gracias, señor José. ¿Tuvo usted conocimiento inmediato o posterior del percance sufrido por el señor Pepito Pérez en el municipio de Fusagasugá alrededor de las 3:30 de la tarde del día 18 de julio de 2022 relacionado con el daño del kit de arrastre de la moto asignada, sino cuál es el procedimiento establecido dentro de la empresa para que los empleados reporten estas averías? No, pues no tuve un conocimiento inmediato, me enteré posteriormente a través de un reporte interno. El procedimiento es que pues el empleado llame al supervisor o a la empresa para reportar la avería y pues que tiene que esperar instrucciones, como enviar una asistencia técnica, se le puede dar solución. Listo, señor José. ¿El señor Pérez le informó a usted directamente o a su jefe inmediato sobre el daño de la moto antes de tomar alguna decisión alternativa? Y si no lo hizo, ¿considera usted que esto viola alguna norma interna dentro de la empresa o afecta la responsabilidad patronal en este caso? No, pues el señor Pérez no informó directamente ni a su jefe inmediato, pues antes de actuar. Y si esto viola pues nuestras normas internas, ya que los empleados deben reportar heridas para evitar riesgos. Sin embargo, pues la responsabilidad patronal podría evaluarse dependiendo si la avería fue predecible o no. Listo, señor José. Está al tanto de que el señor Pepito Pérez solicitó la ayuda de su primo Aquiles Ramírez para utilizar una moto prestada y así cumplir con la entrega de la encomienda. Asimismo, la empresa tiene políticas que permitan o prohíban el uso de vehículos no asignados por la compañía en situaciones de emergencia. ¿Cuál sería su opinión o cuál sería su instrucción si se enteró posteriormente? Sí, yo me enteré posteriormente y pues nuestras políticas prohíben estrictamente el uso de vehículos no asignados, incluso pues en emergencias, para garantizar y evitar pues, o sea, para garantizar la seguridad y evitar las responsabilidades. Si pues me hubiera enterado a tiempo, habría pues instruido al señor Pérez a esperar asistencia o pues cancelar la entrega si era necesario. Listo. Las órdenes que usted le impartió incluían el regreso del señor Pérez a Bogotá el mismo día. ¿Qué medidas de seguridad o supervisión toma la empresa para garantizar el bienestar del empleado durante viajes largos, especialmente en rutas no tan largas como la de Bogotá-Melgar? Sí, las órdenes incluían pues el regreso del mismo día. La empresa proporciona pues una capacitación de seguridad vial, exige pues el uso de equipos de protección y monitorea pues los viajes a través de reportes, pero no hay una supervisión pues en tiempo real para estas rutas cortas. Listo. Ahora, respecto a los hechos posteriormente, el regreso del señor Pepito Pérez de Melgar, ¿tuvo usted conocimiento durante su trayectoria de regreso que el señor Pérez encontró a su compañero Hurtado Rodríguez y accedió a llevarlo a su casa en Bogotá sin informar a la empresa sobre la desviación de esta ruta? Si es así, ¿qué medidas tomó al respecto y considera que esto viola las políticas de la empresa? Sí me enteré pues de estos detalles a través de la investigación del accidente fatal. El señor Pérez llevó al señor Hurtado Rodríguez pues sin informar, lo cual viola nuestras políticas. Tras el accidente tomé medidas para recordar a los empleados sobre estas normas y reforzar pues la capacidad en seguridad interna de la empresa. Vale, teniendo en cuenta que el señor Pérez accedió a llevar al señor Hurtado,
sin informar a la empresa qué protocolos o políticas tiene Envíos Rápidos S.A. para supervisar u autorizar desviaciones de la ruta por parte de los empleados, especialmente cuando involucran a compañeros de trabajo y cómo afectan estas políticas a la responsabilidad de la empresa en el accidente ocurrido por la ruta asignada. Nuestros protocolos requieren que cualquier desviación de ruta sea autorizada previamente por un supervisor y no se permite pues transportar compañeros o terceros sin permiso en ningún lado pues para minimizar los riesgos laborales. Dado el accidente fatal pues que ocurrió, la empresa no asumió una responsabilidad plena por la desviación, ya que esto se consideró una actuación personal del empleado y aunque se evaluó el contexto de la investigación. Listo, señor José. Esto sería todo y su señoría, este sería mi primer testigo. Muchísimas gracias, don José. Que tenga muy feliz tarde. Gracias. Gracias, señor José Santos, por rendir testimonio ante este despacho. El despacho le concede la palabra nuevamente a la parte demandada para presentar a su siguiente testigo. Listo, mi siguiente testigo, su señoría, es Aquiles Ramírez, quien es el primo de Pepito Pérez. Este despacho requiere al señor Aquiles Ramírez para que por favor prenda la cámara y se identifique plenamente. Sí, mi nombre es Aquiles Ramírez, identificado con cédula 52 39 89 92. Soy primo hermano de Pepito Pérez, vivo en Fusagasugá con mi esposa y mis 5 hijos. Estos de edades de 13, 17, 23, 26 y 30 años. De acuerdo, señor Aquiles Ramírez. Antes de comenzar, este despacho le informa que este interrogatorio se realiza bajo juramento. Tiene derecho a no responder preguntas que puedan autoincriminarlo y sus declaraciones serán grabadas, podrán ser utilizadas como prueba. El propósito es esclarecer hechos relacionados con el incidente laboral del señor Pepito Pérez el día 18 de julio del 2022. ¿Entiende usted sus derechos y está dispuesto a declarar? Sí, estoy dispuesto a declarar. De acuerdo, el despacho le concede la palabra a la parte demandada para que proceda con su interrogatorio. Muchísimas gracias, su señoría. Eh, Señor Aquiles, buenas tardes. Le voy a pedir que describa con detalle el momento en el que el señor Pérez le solicitó el préstamo de la motocicleta alrededor de las 3:30 en Fusagasugá y si éste le explicó las razones exactas por las que necesitaba la moto, incluyendo si mencionó la avería de la motocicleta asignada por la empresa de envíos. Sí, Pepito llegó a mi casa en Fusagasugá alrededor de las 3:30 de la tarde. Me dijo que la cadena de la moto de la empresa se había dañado y que necesitaba mi moto para seguir al municipio de Melgar y pues entregar una encomienda de la empresa, bueno, una encomienda express antes de las 5:30 de la tarde. No menciona nada sobre reportar la avería a su jefe. Listo. Em, Durante la conversación que usted mantuvo con el señor Pérez, él le informó que había decidido no reportar la avería de la motocicleta a la empresa y pues obviamente a su gerente José Santos, ¿qué razones le dio para no hacerlo, considerando que el servicio era express y que requería la entrega antes de las 5:30? Pues él me explicó que no había informado a su jefe porque si esperaba que arreglaran la moto de la empresa no cumpliría con el tiempo de la entrega. Dijo que el servicio era express y tenía que entregar esa encomienda ese mismo día. No quiso perder tiempo reportando ni nada. Entiendo. Em, el, el señor Pepito intentó contactar al jefe, a la empresa o reportar la avería antes de pedirle su ayuda. No sé si le mencionó algo de esto o si mencionó alguno de los protocolos que la empresa tiene para estos casos o simplemente procedió a usar su moto sin informarle a nadie. No me dijo nada.
no me dijo que hubiera intentado contactar a su jefe o la empresa, solo me pidió la moto directamente porque necesitaba llegar a Melgar rápido. No habló de ningún protocolo, actuó por su cuenta para no retrasarse. Entiendo. ¿Tuvo usted detalles sobre el accidente que ocurrió alrededor de las 6:30 en Chinauta, donde el señor Pepito Pérez y Hurtado Rodríguez fueron arrollados por una tractomula, cuyo conductor no respetó la señal de par y resultó con lesiones graves? Considera que si el señor Pérez hubiera reportado la avería de la motocicleta de la empresa, hubiera podido haber evitado usar su moto prestada en esa ruta y potencialmente haber alterado el curso de los eventos. Sí, me enteré del accidente por las noticias y llamadas de la familia. Fue terrible. La tractomula chocó contra ellos, el conductor perdió el control y se estrelló contra una casa. Pepito murió en el acto y si hubiera reportado la avería, quizás la empresa le hubiera dado otra moto o arreglado la suya, quién sabe. Y no habría tenido que usar la mía en esa ruta. Fue una cadena de decisiones sin informar. Muchísimas gracias, señor Aquiles. Señor juez, concluye este interrogatorio. Las respuestas del testigo pues confirman la omisión del reporte por parte del señor Pérez, lo que puede ser probado mediante el testimonio de José y de Aquiles. Muchísimas gracias y esto sería todo, don José. Bueno, buena tarde. Don Aquiles. Muchas gracias, señora Aquiles Ramírez. Este despacho tendrá en cuenta su testimonio. El despacho le otorga nuevamente la palabra a la parte demandada para que prosiga con su interrogatorio. Muchísimas gracias, su señoría. Pues mi siguiente testigo es Hurtado Rodríguez. Este despacho le pide al señor Hurtado Rodríguez que por favor encienda la cámara y se identifique plenamente. Buenas tardes. Sí, mi nombre completo es Hurtado Rodríguez. Mi cédula de ciudadanía es con el número 1234-567-890. Vivo en la localidad de Ciudad Bolívar, en Bogotá, específicamente en la calle 45 Sur, número 1234. Trabajo como mensajero en envíos rápidos SAS desde el 15 de agosto del 2015 con un contrato indefinido. Muchísimas gracias, señor Hurtado. Antes de comenzar, este despacho le informa que el interrogatorio se realiza bajo juramento, tiene derecho a no responder preguntas que puedan autoincriminarlo y sus declaraciones serán grabadas, pueden ser utilizadas como prueba. El propósito es esclarecer hechos relacionados con el incidente laboral del señor Pepito Pérez el día 18 de julio del 2022. ¿Entiende usted sus derechos y está dispuesto a declarar? Sí, entiendo y acepto. Este despacho le concede la palabra a la parte demandada para que proceda con su interrogatorio. Muchísimas gracias, su señoría. Bueno, muy bien, procedamos con la pregunta número 1. ¿Podría usted describir detalladamente cómo y en qué circunstancias se encontró al señor Pepito Pérez el día 18 de julio, alrededor de las 6 p.m. en la vía principal de Chinauta? ¿Qué le dijo exactamente al señor Pérez cuando lo vio y cuál fue su respuesta inicial? Ese día yo estaba terminando mis entregas de recibos de luz en Chinauta, donde estaba trabajando. Vi a Pepito Pérez regresando de Melgar en una moto. Me reconoció y pues se detuvo. Yo le pedí que me acercara a mi casa en Bogotá diciéndole, Pepito, ¿me llevas a casa? Estoy terminando aquí y necesito regresar. Él accedió sin problema. Entiendo. ¿Recuerda usted si el señor le informó sobre el motivo de su viaje, incluyendo la encomienda que iba a entregar a Gaseosas Cóndor S.A.S. en Melgar? Y si en algún momento el señor Pérez le mencionó algún percance con la moto asignada por la empresa. ¿Qué tipo de moto estaba conduciendo el señor Pérez en ese momento? Si me podría ayudar. Sí, durante el trayecto pues me contó que había ido a entregar una encomienda expresa a Gaseosas Cóndor SAS en Melgar. Por orden del gerente José Santos, mencionó que la moto de la empresa se había dañado en Fusagasugá.
con el kit de arrastre y había pedido prestado una moto a su primo Rodrigo Ramírez para no perder el tiempo. La moto era una Honda CB 125 roja, pues que era de su primo. Bien, ¿podría usted narrar paso a paso lo que ocurrió durante el trayecto en el que el señor Pérez lo estaba acercando a usted a su casa, desde el momento en el que subieron a la moto hasta el instante del impacto con la tractomula? Incluya detalles sobre la velocidad, el estado de la vía y pues cualquier señal de tránsito visible durante el recorrido, por favor. Bueno, pues nosotros subimos a la moto alrededor de las 6 p.m. en la vía principal de Chinauta. Pepito iba conduciendo y pues yo iba atrás. La vía estaba en buen estado, asfaltada, pero con algo de tráfico. Íbamos a una velocidad normal como de 40 a 50 kilómetros por hora, respetando las señales de tránsito. Había una señal de pare en una intersección, pero de repente apareció una tractomula de Coltransportes que no respetó la señal y nos arrolló. Perdió el control y chocamos. Fue instantáneo. Entiendo. Detalle, señor Hurtado. ¿Observó usted si el conductor de la tractomula respetó o no la señal de pare antes del choque? También me gustaría que me contara las lesiones que sufrió usted mismo en el accidente, si recibió atención médica inmediata y si me podría proporcionar detalles sobre el estado del conductor de la tractomula después del impacto. No, el conductor de la tractomula no respetó las señales de pare. Cruzó desprevenido. Yo sufrí fracturas en las piernas y contusiones en la cabeza. Me llevaron al hospital de inmediato en ambulancia. El conductor de la tractomula también resultó herido con una lesión cráneoencefálica grave y perdió el control, estallando el vehículo contra una casa. Él no llevaba cinturón, según lo que vimos. Aclarado esto, ¿estaba usted al tanto de las órdenes laborales que había recibido el señor Pérez ese día, incluyendo la entrega express de antes de las 5:30? ¿Le comentó algo sobre si había informado a su jefe inmediato o al gerente sobre el percance que había sufrido con la moto de la empresa? Sí, él me dijo que la entrega era express y debía hacerse antes de las 5 p.m. con regreso a Bogotá ese mismo día. Mencionó que no había informado a José Santos sobre el daño de la moto porque necesitaba cumplir urgentemente y pidió ayuda a su primo en Fusagasugá. Entiendo. ¿Cuánto tiempo llevaba usted trabajando como mensajero en envíos rápidos SAS al momento del accidente? ¿Y cuál era su rutina habitual de entregas en Chinauta ese día? ¿Tenía conocimiento de que el señor Pérez estaba utilizando una moto prestada por su primo en el lugar de la tarea asignada por la empresa? Llevaba trabajando desde agosto del 2015, así que unos 7 años. Ese día mi rutina era entregar recibos de luz puerta a puerta en Chinauta, a pie. Sí, pues entonces que durante el trayecto él usaba la moto de su primo porque la de la empresa se había averiado. Gracias. ¿Me podría usted describir cualquier conversación o detalle adicional que haya tenido con el señor Pérez durante el breve trayecto, incluyendo si éste le mencionó sobre su familia o su regreso a Bogotá, o algún testigo presencial durante el incidente? Hablamos poco porque el trayecto era corto. Mencionó que tenía prisa por regresar a Bogotá con su familia, su esposa Rosalinda y sus 3 hijos. No recuerdo testigos del encuentro inicial, pero en el accidente había gente alrededor que vio lo que sucedió, como por ejemplo vecinos de la zona. Finalmente, señor Hurtado, ¿tiene usted algún documento, fotografía o evidencia física relacionada con el accidente o su labor ese día que pueda aportar a la investigación? ¿Ha declarado anteriormente sobre estos hechos ante autoridades o en procesos judiciales?
No tengo documentos o fotos personales, pero pues puedo aportar mi contrato laboral si es necesario. Sí, declararé ante la policía de tránsito el mismo día del accidente. Muchísimas gracias, señor Hurtado. Estas serían todas las preguntas que tengo para usted y espero tenga muy feliz tarde. Muchísimas gracias por asistir. Bueno, a ustedes, Dios Igualmente, los muchas bendiga. gracias, señor Hurtado Rodríguez, por rendir testimonio ante este despacho judicial. El despacho le concede nuevamente la palabra a la parte demandada para que prosiga con su testimonio. Muchísimas gracias, señora juez. Mi último testimonio es Juan García, quien desempeñó la labor de policía al momento o recibió el llamado y asistió pues inmediatamente al accidente entre el señor Pérez y pues obviamente la tractomula. Eh, Este despacho le concede la palabra al señor Juan García para que por favor se identifique plenamente. Buenas tardes, señora juez. Buenas tardes para todos. Mi nombre es Juan García, identificado con número de cédula 1070-005-431 de la ciudad de Cajica, Cundinamarca. De acuerdo. Señor Juan García, antes de comenzar le informo que este interrogatorio se realiza bajo juramento. Tiene derecho a no responder preguntas que puedan autoincriminarlo y sus declaraciones serán grabadas y pueden ser utilizadas como prueba. El propósito es esclarecer hechos relacionados con el incidente laboral del señor Pepito Pérez el 18 de julio del 2022. ¿Entiende usted sus derechos y está dispuesto a declarar? Sí, entiendo, estoy dispuesto a declarar. Perfecto. Este despacho le concede nuevamente la palabra a la parte demandada para que prosiga con el interrogatorio. Muchísimas gracias, señora juez. Continuando con el interrogatorio. Señor policía, por favor, ¿me podría narrar de manera cronológica y detallada los hechos que se presenciaron o investigó en relación con el accidente ocurrido el 18 de julio de 2022 aproximadamente a las 6:30 p.m. en la vía principal del municipio de Chinauta, Cundinamarca, donde se vieron involucrados el señor Pepito Pérez, el señor Abraham Hurtado Rodríguez y el señor Carlos Terraza, incluyendo cómo llegó usted al lugar de los hechos, que observó inicialmente y cualquier circunstancia relevante sobre el estado de la vía, el clima y los vehículos involucrados, por favor? Claro que sí, abogado. Antes de narrarle los hechos cronológicamente, me gustaría comunicar que soy agente de la Policía Nacional, adscrito en la Estación de Policía de Chinauta, Cundinamarca, con especialización en tránsito y accidentes viales, para que quede claro en el marco del proceso. Continuando con lo que presenta el abogado, como agente de tránsito recibí una llamada de emergencia a las 6:35 p.m. aproximadamente, reportando un accidente en la vía principal de Chinauta. Llegué al lugar en menos de 10 minutos, acompañado de una ambulancia y refuerzos. Al arribar observé una tractomula de la empresa Coltransportes LTDA estrellada contra una casa residencial y una motocicleta Honda de color rojo, que posteriormente identifiqué como prestada por Rodrigo Ramírez, volcada en la vía. El clima era despejado con buena visibilidad y la vía estaba en buen estado, aunque había una señal de parte del conductor de la tractomula que no respetó inicialmente. Vi a 3 personas heridas, el señor Pepito Pérez inconscientemente en el suelo con lesiones fatales, el señor Abraham Hurtado Rodríguez lesionado y consciente, pero con heridas graves en las piernas, y el señor Carlos Terraza, conductor de la tractomula, también inconsciente y con una lesión cráneoencefálica. La tractomula había perdido el control tras el impacto con la moto, causando daños a la propiedad, y luego coordiné el cierre de la vía y la atención médica inmediata. Muchísimas gracias. ¿Podría usted describir específicamente cómo encontró a los implicados del accidente, en qué condiciones físicas, en qué posiciones se encontraban el señor Pérez, el señor Rodríguez y el señor Terraza al momento de su llegada? ¿Qué medidas inmediatas tomó para atender a las víctimas y asegurar la escena del accidente?
Sí, señor. Al llegar, el señor Pepito Pérez estaba tendido en el pavimento sin signos vitales, con múltiples contusiones y fracturas, aparentemente como conductor de la moto. El señor Hurtado Rodríguez estaba a unos metros, sentado en el suelo, con heridas abiertas en las piernas y brazos, gritando del dolor. Posteriormente se determinó que era pasajero. El señor Carlos Terraza estaba dentro de la cabina de la tractomula inconsciente. Em, Tenía sangre en la cabeza y sin cinturón de seguridad puesto. Tomé medidas inmediatas, llamé a más ambulancias, aseguré la escena con cintas policiales, tomé fotografías y un croquis preliminar. Luego de eso, entrevisté a los testigos presenciales para evitar alteraciones. Los trasladamos al hospital local, donde Pérez fue declarado muerto y Hurtado quedó hospitalizado y el señor Terraza en estado crítico. Entiendo. En relación con el señor Pepito Pérez, ¿qué información pudo recopilar usted en el lugar sobre su identidad, su ocupación y circunstancias previas al accidente? ¿Cómo determinó que él se trasladaba en una motocicleta que no pertenecía a su empleador y que había sido prestada por su primo Rodrigo Ramírez? ¿Obtuvo algún testimonio inicial de testigos presenciales sobre el trayecto que realizaba Pérez desde Melgar hacia Bogotá? Sí, señor. En el lugar identifiqué a Pérez mediante su cédula encontrada en su billetera. Era conductor mensajero de Envíos Rápidos SAS y pues luego testigos me informaron que regresaba de entregar una encomienda en Melgar. Determinamos que la moto no era de la empresa porque no tenía placas ni logos de Envíos Rápidos. Luego de eso un testigo, el cual Rodrigo Ramírez, pues primo de Pérez, confirmó que la había prestado tras un percance en Fusagasugá con la moto de la empresa. Testigos presenciales narraron que Pérez venía de Melgar, había hecho la entrega express antes de las 5:30 p.m. más o menos, y se dirigía a Bogotá cuando recogió a Hurtado en Chinauta. Entiendo. Respecto al señor Hurtado Rodríguez, narre cómo lo encontró en el accidente y qué lesiones aparentes presentaba. ¿Qué datos pudo verificar usted sobre su condición laboral con Envíos Rápidos S.A. y su residencia en Chinauta? ¿Y recopiló alguna declaración suya o de tercero sobre el motivo por el cual se encontraba en la motocicleta con el señor Pérez, incluyendo si había solicitado permiso para ser transportado? Encontré a Hurtado lesionado con fracturas en ambas piernas y pérdida de movilidad aparente. Verifiqué su identidad, que era mensajero de Envíos Rápidos SAS, desde 2015 más o menos. Residente en Chinauta, él declaró antes de ser trasladado que Pérez lo había recogido para llevarlo a casa tras una entrega de recibos de luz, sin permiso explícito de su jefe. Testigos corroboraron que Hurtado le pidió eh, el eh, le pidió el RIT aprovechando el encuentro en la vía. Muchísimas gracias. En cuanto al señor Carlos Terraza, conductor de la tractomula de la empresa Coltransportes LTDA, eh, ¿me podría ayudar a describir cómo lo localizó y atendió el lugar del accidente? ¿Qué lesiones sufrió este y en qué estado estaba tras el impacto? ¿Qué información preliminar obtuvo sobre su contrato laboral y su ruta y las órdenes que había recibido de su jefe inmediato? ¿Cómo verificó que el accidente se debió a que no respetó una señal de pare? Sí, claro, sí, señor. Localicé a Terraza en la cabina, inconsciente. Sufrió una lesión cráneoencefálica grave, quedando en estado vegetativo. Obtuve su cédula y datos de que era conductor en periodo de prueba desde un mes, con contrato indefinido. Saliendo de su casa hacia las oficinas para cargar y viajar a la costa por orden telefónica de su jefe. Verifiqué que él no respetó la señal de pare mediante el croquis y testimonios de testigos que vieron la tractomula cruzar sin detenerse. Y marcas en la vía. No llevaba cinturón, lo que agravó sus lesiones, perdón. Entiendo, basada en su experiencia y las diligencias realizadas en el sitio, ¿qué elementos probatorios adicionales como fotografías, croquis, testimonios de testigos o informes periciales pudo recuperar para documentar el accidente?
Sí, señor, recopilé fotografías de la escena, un croquis detallado, como lo mencioné anteriormente, y solicito un informe pericial al CTI sobre el accidente. Corroboré el percance en Fusagasugá, pues mediante testigos, y la entrega en Melgar con recibo de gaseosas Cóndor. No tengo más preguntas, señora juez, y solicito que se determine la declaración y pues se transcriba para constancia. Muchas gracias, señor Juan García, por rendir testimonio ante este despacho judicial. Su declaración será tenida en cuenta. Ya se puede retirar. Gracias, señora juez. Gracias a todos. Hasta luego, feliz tarde. De acuerdo, para dar continuidad con este trámite judicial, la siguiente etapa a surtir serán los alegatos de conclusión. Este despacho le concede la palabra a la parte demandante para escuchar sus alegatos de conclusión. Muchísimas gracias, señoría. Me dispongo a rendir mis alegatos finales en nombre de la parte demandante, Rosalinda Buitrago y sus 3 hijos menores de edad, quienes acuden a esta jurisdicción buscando la protección mínima, elemental y constitucional que les ha sido negada tras la muerte del señor Pepito Pérez. Lo que está en juego en este proceso no es solamente el reconocimiento de derechos laborales, es la garantía de vida digna de una familia cuyo sustento desapareció por un accidente que, conforme a las normas y la jurisprudencia vigentes, constituye inequívocamente un accidente de trabajo. Para comenzar, quiero hablar sobre la relación laboral y los hechos probados. Durante más de 12 años, desde el 2010 y hasta la muerte en 2022 del señor Pepito Pérez, él prestó los servicios personales como conductor mensajero para envíos rápidos SAS, recibiendo un salario equivalente a un salario mínimo legal vigente. No hay discusión sobre la existencia del contrato ni sobre su carácter de subordinación, tampoco sobre la remuneración. La empresa reconoce el vínculo, su rol y las funciones que se le asignaron. Sin embargo, para el 18 de julio del 2022, la empresa envía al trabajador a realizar una entrega urgente, express, en el municipio de Melgar. Para ello le entrega el vehículo motorizado institucional en el que regularmente el señor Pepito se movilizaba. Y por una falla mecánica de este vehículo, por falta de mantenimiento de la empresa, hecho que no ha sido desvirtuado, obligó al trabajador a cambiar de moto, con el único objetivo de cumplir la orden impartida por su empleador. Lo relevante, su señoría, es que Pepito Pérez nunca se desvinculó de la labor. Estaba cumpliendo órdenes directas del gerente en misión laboral, dentro de la jornada laboral y en el desplazamiento de ida y regreso. Realizó un envío que debía ser entregado antes de las 5:30 p.m. Ese era su único propósito que lo vinculaba a la actividad laboral. A las 6:30, cuando regresaba por la vía Chinauta, fue arrollado por un vehículo de carga que omitió una señal de pare. Y esto, infortunadamente, le causó la muerte de forma inmediata. Ya para continuar sobre la naturaleza del accidente, la ARL pretende sostener que el accidente es común, alegando que la moto no era propiedad del empleador, y este argumento no tiene ningún sustento jurídico. La jurisprudencia constitucional, como lo expone la sentencia T-134 del 2013, ha sido clara en señalar que un accidente será laboral cuando el hecho sea repentino, con ocasión o por causa de trabajo y genere consecuencia negativa en la integridad del trabajador. Estos 3 elementos se cumplen plenamente. ¿Por qué? Pues repentinamente, porque el choque fue un hecho súbito y violento. Con ocasión del trabajo, porque el señor Pepito estaba cumpliendo una orden y estaba en misión laboral. Y pues la consecuencia negativa es su muerte. La ley 1562 del 2012 y la ley 776 del 2002
No exige que el empleador sea el dueño del vehículo, ni que el trabajador esté dentro de una sede física o un espacio delimitado. Lo determinante es la relación funcional entre la tarea y el desplazamiento. Además, la falla inicial en la moto entregada por la empresa no fue causada por el trabajador, y esto evidencia un incumplimiento del deber de seguridad previsto en el artículo 56 del Código Sustantivo del Trabajo y en el Sistema General de Riesgos Laborales. Y pues claro, en consecuencia el accidente debe ser calificado como laboral y las consecuencias jurídicas derivadas de ello deben ser asumidas por la ARL positiva. Señoría, la señora Rosalinda Buitrago convivió con el trabajador durante 20 años de matrimonio y dependía económicamente de él. Es madre de 3 hijos, todos menores de edad, y su dedicación al hogar estaba plenamente acreditada, como ya lo probamos. El artículo 47 de la Ley 100 de 1993, aplicable por remisión del artículo 11 de la Ley 776 del 2002, reconoce como beneficiarios de pensión de sobrevivientes a cónyuge superstite, que dependiera económicamente del afiliado, y los hijos menores de 18 años o mayores de 18 y hasta 25 que estén estudiando. Los 3 hijos cumplen con estas condiciones. La ARL niega, sin un análisis técnico y sin valorar adecuadamente esta prueba, basándose únicamente en la tesis equivocada de que el siniestro no era laboral. Esta negativa vulneró el derecho fundamental al mínimo vital de la familia, especialmente de los menores de edad, quienes quedaron desprovistos del único ingreso estable del hogar, ya que la señora Rosalinda se dedicaba plenamente a cuidar a los niños y al hogar. Tanto envíos rápidos y Positiva ARL incumplieron sus deberes legales. Envíos rápidos porque ordenó una entrega urgente a larga distancia, sin verificar el estado del vehículo asignado. Mantuvo un vehículo con fallas mecánicas que lo hicieron inservible en plena misión laboral y no garantizó condiciones mínimas de seguridad, mientras que el Positiva ARL negó injustificadamente el reconocimiento del accidente laboral, desconoció la finalidad laboral del desplazamiento y no evaluó la prueba aportada por la familia. Como consecuencia de esto, la ARL debe asumir la pensión de sobrevivientes, la pensión de sobrevivientes, perdón, el auxilio funerario y la indemnización por muerte derivada del accidente laboral. Su señoría, esto no es un caso cualquiera, es el caso de una familia que perdió a su padre, a su proveedor, a su soporte emocional y económico, el derecho del trabajo en condiciones dignas y seguras, el derecho de seguridad social y el derecho de los menores al mínimo vital adquieren en este proceso una dimensión especial. No se discute que Pepito Pérez trabajó más de una década por un salario mínimo, sin ascensos y con jornadas extensas, además de vehículos en fallas. La empresa que se benefició de su labor por tantos años debe cumplir ahora las obligaciones que le impone la ley al fallecer un trabajador en cumplimiento de sus funciones. Para terminar, señora juez, de todo lo expuesto, respetuosamente le solicito que, primero, se declare que la muerte del señor Pepito Pérez constituye un accidente de trabajo. Segundo, que se condene a la Positiva ARL al reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes. En favor de la señora Rosalinda Buitrago y sus hijos Andrés Felipe, Laura del Socorro y María Carolina. Como les recuerdo, todos menores de edad. Se ordene el pago del auxilio funerario derivado del accidente laboral. Se condene a la ARL al pago de la indemnización por muerte. Se condena a Envíos Rápidos SAS al pago de la liquidación laboral que corresponde legalmente por la terminación del vínculo por muerte del trabajador. Y en general, se acceda a todas las pretensiones que se incluyeron en la demanda. Señoría, la justicia laboral existe para estos casos, para impedir que quienes menos tienen sean abandonados. Pepito Pérez murió trabajando. Sus hijos tienen derecho a un futuro digno. Sus hijos tienen derecho a la indemnización, igual que su esposa. Estos hechos, la prueba y la ley conducen a una sola conclusión. La demanda debe ser declarada como probada. Muchísimas gracias, su señoría.
Muchas gracias a la parte demandante por sus alegatos de conclusión. Este despacho le concede la palabra a la parte demandada para que asimismo le haga conocer a este despacho sus alegatos de conclusión. Muchísimas gracias, señoría. Ya para terminar y mediante el escrito de alegatos de conclusión, me encuentro pues en representación del demandado en Envíos Rápidos SAS y Positivo ARL en ejercicio de su derecho de defensa. Solicitamos respetuosamente que el despacho, tras el análisis exhaustivo del acervo probatorio practicado en el presente proceso ordinario, falle desfavorable. ¡Puta! ¡Qué estúpida! Juan Pablo, Laura, me dejaste sin palabras, lo siento. Bueno. ¿Puedes volver a decir lo tuyo, Cami, por favor? Para meterme en personaje. Súper claro, Cami. La verdad, sin micrófono, 10 de 10. Lleva como 5 minutos hablando sola, qué pena. Camilo. Yo, ¿ya hablo? ¿Mi turno? ¿Me toca? Ya, ahora sí. Este despacho le agradece a la parte demandante por sus alegatos de conclusión. Asimismo, le otorga la palabra a la parte demandada para que le haga conocer a este despacho sus alegatos de conclusión. Muchísimas gracias, señora juez. Mediante el presente escrito de alegatos de conclusión, me encuentro pues en representación del demandado en Vídeos Rápidos SAS y Positivo ARL en ejercicio de su derecho a la legítima defensa. Solicitamos respetuosamente que el despacho, tras el análisis exhaustivo del acervo probatorio practicado en el presente proceso ordinario, falle desfavorablemente a las pretensiones formuladas en la demanda inicial, absolviendo que este demandado de toda responsabilidad. El objeto del litigio se centra en la supuesta calificación del fallecimiento del señor Pepito Pérez como un accidente de trabajo, con las consecuentes obligaciones de la liquidación laboral, la pensión de sobrevivientes y demás prestaciones. El problema jurídico central radica en la inexistencia de un nexo causal directo, exclusivo y absoluto entre la prestación laboral y el siniestro mortal que se vieron envuelto las partes. Con base en los hechos probados y la normatividad aplicable, se concluye que las pretensiones deben ser negadas íntegramente y poniéndose condena en costas a la parte demandante por temeridad procesal. Los hechos plenamente demostrados por el acervo probatorio practicado en el proceso conforme a las pruebas documentales, testimoniales y periciales obrantes en el expediente demuestran de manera irrefutable la ausencia del nexo causal entre la actividad laboral del señor Pepito Pérez y su fallecimiento. A continuación voy a exponer de forma lógica y cronológica los hechos probados. El señor Pepito Pérez, de 50 años, está casado con Rosalinda Buitrago por 20 años y padre de 3 hijos. Ingresó a Envíos Rápidos desde el 13 de marzo de 2010 mediante un contrato término fijo desempeñando el cargo de conductor mensajero, sin incidentes previos durante su relación laboral, tal como se acredita en el contrato laboral y nóminas y registros de bitácora de mantenimiento vehicular. El 18 de julio de 2022 a las 2 p.m. el señor Pérez recibió una orden expresa del gerente José Santos para entrega de una encomienda en el municipio de Melgar mediante un servicio express de mensajería con regreso el mismo día a Bogotá, utilizando la motocicleta asignada para la empresa para dicho fin. Al llegar al municipio de Fusagasugá alrededor de las 3:30 p.m. se presentó un percance con la motocicleta empresarial debido a un daño en el kit de arrastre, la cadena, lo cual motivó al señor Pérez a solicitar prestada una motocicleta personal a su primo Rodrigo Ramírez sin previo aviso ni autorización de su jefe inmediato, con el fin de cumplir la entrega antes de las 5:30 p.m. Circunstancia corroborada por declaraciones testimoniales de Rodrigo Ramírez y registros de comunicaciones. Tras realizar la entrega en Melgar, el señor Pérez regresaba hacia Bogotá cuando en el municipio de Chinauta encontró a su compañero
Hurtado Rodríguez, quien laboraba también en Envíos Rápidos SAS desde el 15 de agosto de 2015, bajo contrato indefinido, desempeñando entregas de recibos de luz a pie puerta a puerta, actividad no relacionada con la encomienda asignada al señor Pérez. El señor Hurtado Rodríguez solicitó al señor Pérez que lo acercara a su casa en Chinauta, aprovechando la oportunidad, a lo cual el señor Pérez accedió voluntariamente, desviándose de su ruta laboral directo de regreso a Bogotá, como consta en testimonios y testigos presenciales y el parte policial. Alrededor de las 6:30 p.m. en la vía principal de Chinauta, ambos fueron arrollados por una tractomula de la empresa Coltransportes LTDA, cuyo conductor, en periodo de prueba en un contrato indefinido hace un mes, infringió una señal de pare al dirigirse de su casa a las oficinas de su empleador para iniciar un viaje a la costa, por orden telefónica de su jefe, resultando con un herido de lesión cráneoencefálica grave y provocando el fallecimiento del señor Pérez, según el certificado de función, el reporte policial y el peritaje de reconstrucción del accidente. Estos hechos probados evidencian que el accidente no ocurrió por causa o con ocasión del trabajo, sino durante una actividad personal y un desvío voluntario, imputable exclusivamente a la culpa del conductor de la tractomula y sin responsabilidad de Envíos Rápidos S.A. Los hechos probados no encajan con los presupuestos legales invocados en la demanda, desvirtuando cualquier calificación del accidente de trabajo. Un accidente de trabajo requiere que el suceso devenga por causa o con ocasión del trabajo, exigiendo el nexo causal directo y exclusivo y absoluto entre la prestación laboral y el siniestro. En este caso, el cambio de motocicleta no fue autorizado por la empresa y el accidente se produjo durante un desvío personal para llevar a un compañero a su domicilio, actividad ajena a las funciones que se le asignaron ese día y no fue cubierta por el riesgo laboral. Asimismo, como lo mencionaba la contraparte, la jurisprudencia de la Corte Constitucional en la sentencia T-134 de 2013 exige que el evento sea repentino, ligado directamente al trabajo y cause consecuencias negativas, pero rechaza la calificación cuando el trabajador se desvía de su ruta y realiza actos personales, como en este supuesto. El Código Sustantivo del Trabajo en su artículo 61 regula la terminación por muerte, pero no impone responsabilidad cuando el fallecimiento no deriva de una ejecución laboral. Las leyes 100 del 93 y la 776 del 2002 otorgan pensiones de sobrevivientes únicamente en casos de accidentes laborales probados, no aplicables aquí por la ruptura en el nexo causal. La responsabilidad de Envíos Rápidos SAS no surge ya que el empleador cumplió con asignar vehículo y órdenes, y el desvío fue unilateral por parte del trabajador, en este caso Pepito Pérez. El evento culpa al conductor de la tractomula como tercero, exime al demandado conforme al artículo 160 del Código Sustantivo del Trabajo al no cumplir con la culpa patronal. La demanda plantea pretensiones infundadas de calificación como accidente laboral, liquidación laboral, pensión de sobrevivientes y demás prestaciones, las cuales resultan improcedentes y desvirtuadas por los hechos de la ley aplicable. Respecto a la calificación del fallecimiento como accidente laboral, recuerdo que el demandante alega el nexo causal por el fallo vehicular y cumplimiento de la orden, pero los hechos demuestran que el cambio de la moto fue sin autorización y que la empresa sigue un protocolo estricto con respecto al mantenimiento de los vehículos dados para que los empleados cumplan sus labores a cabalidad. El accidente ocurrió por un desvío personal para llevar a un compañero, no regresó directo de la tarea. La jurisprudencia, como se mencionaba anteriormente, no califica como laboral desvíos voluntarios y el artículo 3 de la ley 1562 del 2012 exige ocasión directa del trabajo no satisfecha aquí. En cuanto a la liquidación laboral y pensión de sobrevivientes, el artículo 61 del trabajo, del Código Sustantivo del Trabajo y la Ley 100 del 93 requieren que la muerte sea en ocasión laboral, inexistente en este caso. Los hechos prueban que el señor Pérez se desvió de su ruta asumiendo riesgos personales sin que la empresa haya incurrido en culpa por mantenimiento o autorización implícita en las órdenes que se le dieron. Sobre la responsabilidad depositiva ARL, se resalta que la negativa de las prestaciones por parte de la ARL fue correcta, al no existir accidente laboral conforme a la Ley 1562 del 2012 y la carga probatoria recae en el demandante para demostrar el nexo no cumplido aquí. Finalmente, la pretensión de indemnización
carece de base ya que no hay una responsabilidad patronal en el accidente, ya que fue causado por culpa exclusiva del conductor de la tractomula, un tercero ajeno a la empresa, desvirtuando cualquier concurrencia culposa. En síntesis, la normatividad aplicable demuestra categóricamente la inexistencia de los accidentes de trabajo en este caso, absolviendo a mis defendidos rápidos SAS de toda responsabilidad y asimismo también a Positiva ARL. Para terminar, señora juez, permítame apelar a su humanidad en este momento de profunda tristeza. Envíos Rápidos SAS no es fría ni corporativa. Somos una familia de trabajadores honestos, muchos de ellos padres y madres como Pepito Pérez, que luchan día a día para mantener a sus seres queridos. Imagínense el dolor de José Santos, el gerente que dio la orden con la mejor intención y ahora carga con el remordimiento o una culpa injusta de una tragedia que no pudo prever. Pepito no murió en el cumplimiento de su deber, se desvió voluntariamente prestando una moto a un servicio a un compañero, asumiendo riesgos que ningún empleador podría controlar. ¿Cómo podemos que una empresa pequeña y vulnerable asumir la responsabilidad que no nos corresponde? Cuando el verdadero culpable es el conductor de la imprudencia de la tractómula y este sigue libre. Esta demanda no solo nos arruina financieramente, sino que hiere el corazón de quienes, como nosotros, valoran la vida humana. Por favor, señor juez, no condene a una empresa inocente a una pena eterna. Defiendo la justicia para que otros trabajadores no sufran de errores ajenos. Tenga piedad de nosotros, que nosotros también lloramos la pérdida del señor Pérez. Para terminar y por lo expuesto respetuosamente, voy a solicitar al despacho negar íntegramente las pretensiones de la demanda, absolviendo a Envíos Rápidos SAS y a Positiva ARL de toda responsabilidad por el fallecimiento del señor Pepito Pérez. Declarar que el evento no se constituya como un accidente de trabajo conforme a la Ley 1562 del 2012, además de condenar al demandante en costas procesales, incluyendo agencias en derecho y honorarios de auxiliares de la justicia por temeridad procesal. Muchísimas gracias. Este despacho le agradece a la parte demandada por rendir sus alegatos de conclusión y pide un receso de 10 minutos para poder seguir con la etapa de la lectura de sentencia. Este despacho encontró probados, según testimonio de José Santos, que el día 18 de julio este dio las órdenes al señor Pepito Pérez para llevar la encomienda con hora de salida 2 p.m. y hora de regreso 5 p.m. También que brindó el medio de transporte, el vehículo en un buen estado, esto contrarrestado con los peritajes ofrecidos por la parte demandada, también con las revisiones que se hacían cada 3 meses, y se probó asimismo que el señor Pepito Pérez no siguió el protocolo realizando el aviso pertinente una vez se encontró problemas con el vehículo brindado, violando normativas internas, al igual que transportando personas no autorizadas en trámites de la empresa. Señor, según el testimonio del señor Aquiles Ramírez, primo y persona que le prestó la moto al señor Pepito Pérez, este cumplió con su servicio sin reportar la avería, encontrando este despacho una omisión al deber que tenía el señor Pepito Pérez como empleado. El señor Hurtado Rodríguez pudo confirmar y probar a este despacho que el señor Pepito Pérez realizó una pequeña desviación dentro de la ruta asignada, donde recogió a este alrededor de las 6 p.m., pero evidenciando que fue un conductor prudente, dado que el accidente no fue culpa de este. Y por último, podemos evidenciar, según testimonio del señor Juan García, que se siguieron los protocolos una vez informado el accidente y que el vehículo encontrado allí no era de la empresa Envíos Rápidos S.A. También, pues, en lo tocante al caso, según sentencia T-181/2021, que se tiene como precedente en este caso, las reglas establecidas por la Corte Suprema de Justicia determinan que la ARL tiene una carga probatoria para poder quitarse las responsabilidades y romper el nexo causal entre la labor desempeñada y el accidente evidenciado.
Por último, tenemos que normas pertinentes para este caso son el Decreto Ley 1295 de 1994, el Decreto 019-2012, la Ley 100 de 1993, la Ley 797 del 2003 en su artículo 13, la Ley 776 del 2012 en su artículo 11 y, por último y más relevante, la Ley 1562 del 2012 en su artículo 3, donde se determina qué es un accidente laboral. Conforme las peticiones formuladas por la parte demandante, este despacho encuentra aprobado la relación laboral entre Envíos Rápidos S.A. y el señor Pepito Pérez en sus extremos laborales ya mencionados anteriormente, donde se le solicita el pago de la liquidación faltante a la familia del señor Pepito Pérez. Este despacho encuentra pertinente esta petición y ordena a la parte demandada pagar el pago de liquidaciones que hagan falta con las moratorias al día de hoy. También la parte demandante pide el reconocimiento del accidente como un accidente laboral. Este despacho encontró que el acervo probatorio allegado por la parte demandada no es suficiente para poder desligarse de las responsabilidades que de este deriva, con lo cual este despacho encuentra que el percance ocurrido es un accidente laboral conforme artículo 3 de la Ley 1562 del 2012, donde se le condena a la parte demandada declarar este accidente laboral y dar a las personas beneficiarias la pensión de sobrevivientes, como lo son la señora Rosalinda Buitrago y sus 3 hijos menores conforme normatividad vigente. Asimismo, también este despacho encuentra pertinente condenar a la ARL positiva al pago de una indemnización, la cual corresponde a auxilio funerario. Y por último, este despacho no encuentra probada culpa o negligencia del empleador para poder otorgar otra indemnización a favor de la señora Rosalinda Buitrago. Este despacho procede a notificar por estrados. Su señoría, conforme al artículo 228 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, y dado que la sentencia de primera instancia dictada en forma oral y por estrados nos ha sido desfavorable, deseamos interponer el recurso de apelación de forma inmediata contra la providencia que califica el fallecimiento del señor Pepito Pérez como un accidente de trabajo, otorga la pensión de sobrevivientes y el auxilio funerario. Además, solicitamos respetuosamente que se conceda el recurso y se eleve el expediente al superior para su revisión, revocando o reformando la decisión en los términos que se expondrán. Los fundamentos de la apelación se centran en los siguientes puntos concretos, conforme al artículo 128 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, que limita la revisión del superior en aspectos impugnados. Primero, el error en la calificación del accidente como laboral. La sentencia incurre en el error al calificar el fallecimiento como accidente de trabajo, pese a la inexistencia del nexo causal directo, exclusivo y absoluto entre la prestación laboral y el siniestro. Los hechos probados demostraron que el señor Pérez se desvió voluntariamente de su ruta para llevar a un compañero a su domicilio, utilizando una motocicleta personal sin autorización, y el accidente fue causado por culpa exclusiva de un conductor de tractomula, es decir, un tercero ajeno a la empresa. Esto contraviene el artículo 3 de la Ley 1562 del 2012, que exige que el evento sobrevenga por causa o ocasión del trabajo, y pues la sentencia o la jurisprudencia ya citada. También encontramos la ausencia de responsabilidad del empleador, dado que la decisión impone responsabilidad solidaria a Envíos Rápidos S.A.S. sin fundamentar la culpa patronal. La empresa cumplió con asignar un vehículo y unas órdenes claras. El fallo vehicular no implica negligencia, ya que el cambio del automotor fue unilateral por parte del trabajador. El artículo 160 del Código Sustantivo del Trabajo no aplica. Al concurrir culpa del empleador con terceros y la sentencia ignora que el riesgo asumido fue totalmente personal, no laboral. La improcedencia de la pensión de sobrevivientes y el auxilio funerario. Al no existir accidente laboral, no se configuran los presupuestos de la Ley 100 del 93 y la Ley 776 del 2002 para pensión de sobrevivientes, ni el artículo 15 de la Ley 1562 de 2012 para el auxilio funerario por parte de positiva ARL. La sentencia viola el principio de legalidad al extender beneficios sin nexo causal probado a cabalidad, contraviniendo la carga de la prueba del artículo 167 del Código General del Proceso. Violación al debido proceso y motivación insuficiente. La providencia oral no motiva adecuadamente las razones para desestimar las excepciones de falta de nexo causal y legitimación pasiva, limitando el derecho de defensa y contraviniendo el artículo 128 que exige revisión de puntos concretos sin agravar la situación del apelante. Por lo expuesto, respetuosamente solicitamos al despacho conceder el recurso de apelación interpuesto, elevar el expediente al superior para que revise la providencia impugnada, revocándola o reformándola en el sentido de absolver a los demandados de toda responsabilidad, declarar que el evento no constituye un accidente de trabajo y negar las pretensiones de pensión de sobrevivientes y auxilio funerario, condenar en costas a las partes demandantes por temeridad procesal conforme a la normatividad aplicable, señora jueza. Este despacho le concede la palabra a la parte demandante para pronunciarse sobre el recurso de apelación expuesto por la parte demandada. Su señoría, la parte demandante manifiesta que se encuentra conforme con la sentencia proferida y en la medida que acoge la mayoría de nuestras pretensiones y reconoce los derechos fundamentales de la familia del señor Pérez, agradecemos la valoración realizada por el despacho y dejamos constancia de nuestra aceptación y respeto por lo decidido. Este despacho se sirve admitir el recurso de apelación por la parte demandada. También ordena mantener la decisión en firme y ejecutoriada de la negación a la indemnización pedida por la parte demandante
y deja en efecto suspensivo las demás decisiones en cuanto a la acreditación del accidente laboral, el reconocimiento de pensión de sobreviviente a cargo de los beneficiarios y asimismo la indemnización de auxilio funerario. Estas se encontrarán en efecto suspensivo hasta tanto no se resuelva el recurso de apelación. Este despacho asimismo tramitará el expediente a una segunda instancia para que se resuelva este recurso. Muchas gracias.